Este programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, Estudios Sociales, quinto grado. Pirámides poblacionales. Bienvenidos a su clase de estudios sociales para quinto grado. Nos acompaña Zulma Leiva. Bienvenida, ¿qué tal? Gracias, Marcela, muy bien, y espero que nuestros amigos en casa también lo estén. Bueno, recordarles que siempre pueden ver sus guías en todos, siempre están ahí apareciendo conforme a lo que estamos viendo. Específicamente lo pueden hacer a través del sitio web del Ministerio de Educación, y precisamente vamos a hablar de un tema que a mí me llama mucho la atención. Recuérdanos este tema. Este día vamos a hablar acerca de la pirámide de población. Y cuando hablamos de pirámide de población, ¿cuál es su función? Te cuento, la función de la pirámide de población es representar los datos de la población. En este caso podría ser sobre el sexo y la edad de la población en general. Sí, porque me imagino que en casa muchos se han de preguntar qué es todos estos números que aparecen acá en la pizarra, y poco a poco pues vamos a irles explicando aquí gracias a Zulma, que nos va a llevar de la mano. Para hablar de la pirámide poblacional también tenemos que saber para qué nos va a servir. Te cuento, es muy útil porque a través de la pirámide de población nosotros podemos conocer cómo está la estructura de la población general. Por ejemplo, podríamos saber si la población está estructurada por más jóvenes, por más personas adultas o por más personas adultas y mayores. De esa manera tú puedes saber cuáles son los rangos o las estructuras en las que está tu población. O sea que esto puede ir variando. ¿Y qué tipo de información, digamos, qué es lo que le interesa más a esta pirámide? Pues fíjate que la pirámide puede ser aparte de hacer comparaciones poblacionales. En este caso, por ejemplo, podemos hacer una comparación de una población de un espacio determinado de hace 20 años con una población actual, para conocer diferencias. Por ejemplo, podría ser en condiciones de vida por edad y sexo, o podríamos ver la densidad, por ejemplo, que había de población anterior a la de ahora. En ese sentido, una pirámide nos permite conocer la estructura de la población en sí en total. Sin embargo, por ejemplo, podemos hacer algunos ejercicios o algunos ensayos en casa. ¿Qué te parece? Si invitamos a los chicos que lo hagan. Me parece súper bien, así que también listos para ir anotando y seguirle aquí la pista de todo lo que nos vas a decir. Quisiera saber también qué tipos de pirámide pueden haber. Hay variedad, me decías. Te cuento, fíjate que los tipos de pirámides dependen de lo que tú representes. En este caso, tú podrías representar en una pirámide, por ejemplo, expansiva, que por cierto es la pirámide que nos representa en nuestro país, El Salvador, porque con esta pirámide representas que la mayoría de las personas de la sociedad es joven. Es decir, por eso se llama una pirámide expansiva. Sin embargo, también podemos tener una pirámide estable en donde la mayoría de la población es adulta. Estamos hablando de personas de 20 años en adelante hasta 65 años. Es decir, este rango de edades, ¿verdad?, es la que sobresale en esta estructura poblacional. A ver, quiero entender bien. Entonces existen dos, la expansiva y la estable. Pero ¿cuál sería como la también diferencia? Existe una tercera. ¿Hay otra? Hay una tercera. Estamos hablando de la regresiva. Esta pirámide representa mucho más en las sociedades donde hay más personas adultas, es decir, de 65 años a más. Entonces nosotros tenemos los tres tipos de pirámides, como las podemos representar. Tú podrías representar la población más joven, esa se utiliza más que todo en los países donde la natalidad es muy alta, ¿verdad? La expansiva, para representarla, o en los países en donde la población, la natalidad es más baja, pero la esperanza de vida es más alta, por eso es que hay más población adulta y mayor. Excelente, o sea que toda esta información que vamos a recabar la vamos a poder ubicar de una forma utilizando este gráfico que vemos en la pizarra. Pero también tenemos las herramientas en la guía, ¿verdad?, que se ha proporcionado en el sitio web. Como podemos ver, aquí tenemos muchos datos que nos van a servir para poder saber cómo hacer la pirámide. Decirles en casita que podemos hacer un ejercicio sencillo
¿qué necesitarías tú? Necesitarías lo siguiente. Tendrías que saber, por ejemplo, si tú hicieras un ensayo en tu comunidad, en tu colonia, de saber cómo está estructurada la población, cuántos niños hay de 0 a 4 años o de 0 a 10 años, claro, sus edades, y cuando tú tienes la población, ¿verdad? Entonces sacas los porcentajes de esa población de acuerdo a los rangos de las edades. Con esos puedes tener una representación en la gráfica de pirámide de cuál es la estructura de esa población que tú quieres ver. Ahora entiendo, por eso tenemos acá la población, estas son las edades. Esas son las edades. ¿Y has dividido entonces las mujeres? ¿Cuántas mujeres hay de 90 años? Así es, aquí nosotros tenemos ubicado, lo hemos hecho de forma anticipada, nosotros tenemos ubicados en los rangos de edades, tenemos los porcentajes ya de los rangos de edades. Sin embargo, te invito, Marcela, sí, que invitemos a los chicos en casa a que nosotros podamos conocer primero, antes de pasar al gráfico, cuáles son los elementos o las partes esenciales de la pirámide de población. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Conozcamos entonces cómo está ahí estructurado. Te cuento. Tenemos, ¿verdad? La pirámide de población tiene que ver porque tenemos que ubicar dos coordenadas. Acá nosotros tenemos líneas que, como tú ves, son líneas iguales que parecieran L, pero son ejes de coordenadas. El nombre son ejes de coordenadas. Entonces nosotros ubicamos en el eje de coordenada vertical y tenemos el eje de coordenada horizontal. En los ejes de coordenada vertical ubicamos la información que tenemos de la población. Para este caso, nosotros ubicaremos la información sobre las mujeres al lado izquierdo y sobre los hombres al lado derecho. Entonces, en el eje de la pirámide horizontal, nosotros ubicamos la población en sí. Ok. Y al centro de los ejes ubicamos los rangos de las edades que nos interesa. Siempre lo vamos a hacer de esta manera, este sería como el orden establecido, puede variar también los datos que vamos a agregar. Podrían variar los datos si tú haces los rangos de edades de diferentes formas. Generalmente se utilizan los rangos de 5 en 5, sin embargo podrías hacer el ejercicio de 10 en 10. Ok, y ahora teniendo los datos que tú nos has puesto acá, que estamos nosotros viendo cómo los vamos a poder ubicar, porque diríamos que esta pirámide tenemos que ubicar toda la información que está acá en este espacio. Así es. Lo primero que tú necesitas, como te dije anteriormente, para poder elaborar el gráfico es tener la información. En este caso, tú ya hiciste una investigación de cuántas personas hay en estos rangos de edades. Con la información que tenemos ahí lista, que en este caso lo tenemos acá, ¿verdad? Con esa información, que es la base para poder elaborar la pirámide, comenzamos a elaborar el gráfico. En este caso, nosotros tenemos ubicados los rangos de las edades de las personas, ¿verdad? De la estructura de la población. Decirte que las estructuras de la población o del gráfico se divide de 3 formas. Tenemos 3 partes. Tenemos una base, tenemos un tronco y tenemos una cúspide. En la parte de la base están las edades de las personas jóvenes. Estamos hablando de 0 hasta 20 años. Y en la parte del tronco tenemos a las personas que entran en las edades de 20 años a 65. Y en la parte final, que es la cúspide, estamos hablando de las personas que son arriba de los 65 años y más. Entonces la pirámide se divide en estas 3 secciones. Bien, entonces ahora hemos aprendido que tiene 3 partes, por así decirlo, es el tronco, bueno, la base, el tronco y la cúspide. Así es. Como tenemos representada la población, acá la tenemos nosotros, tú puedes representar la población ya sea por porcentaje o por números absolutos o cantidades absolutas, no importa cómo tú lo quieras hacer, como lo definas, ¿verdad? Pero para representar la población acá. En ese sentido, nosotros tenemos, como ya tenemos los rangos, ya tenemos representada la población, ya tenemos los porcentajes, entonces nosotros pasamos a graficar para poder representar la pirámide. ¿Qué te parece? Sí, yo ahí creo que es donde voy a tener problema. ¿Cómo pasar todo esto a la hora de ubicarlos? Pero te seguimos. Danos un ejemplo para que podamos también hacerlo nosotros. Gracias, Zul. Como tú ubicas acá y como pueden ver los amigos en casa,
nosotros tenemos, ¿verdad? Dijimos que en esta parte íbamos a ubicar la información de las mujeres y en esta parte la de los hombres. Entonces, acá también tenemos de esa forma organizada la información. Entonces, nosotros tenemos que entre las edades de los 0 y los 4 años existe un 9% de mujeres. Entonces, nosotros venimos acá y comenzamos a graficar. Como tenemos un 9%, nosotros ubicamos donde está el 9%, que sería acá. En medio del... Y aquí tenemos la primera gráfica con las mujeres. Seguimos y vemos que la información de los hombres es que existe un 7.5. Entonces hay una diferencia en las edades, en la estructura de esta población. Y lo vamos a colocar Entonces, de este lado. Tú vienes y lo ubicas de este lado al 7.5. Tenemos la primera representación. Luego haces el mismo procedimiento, ¿verdad? Hasta que tú terminas. Pero seguiremos, por ejemplo, para que veamos, en este caso hipotético, para que veamos qué tipo de pirámide nos resulta. Tenemos que el 9.5, ¿verdad? De las mujeres está en edad de 5 a 9 años. Entonces nosotros venimos y graficamos. Acá. Y vemos que hay un mayor rango de mujeres que hombres. Y tenemos el 8%, así es. En el caso de los... En el caso de los hombres. Como ves, nuestra representación va cambiando y va diferenciándose de las mujeres a los hombres porque tienen diferente estructura dentro de la población. Entonces, independientemente de que lo que tú hagas, ¿verdad?, es representar a ambos, también dentro de ese universo de población existen diferencias. ¿Te parece si seguimos graficando? Me parece bien. Sería entonces de 10 a 14 años. Así es, y tenemos un 11%. Tenemos un 11% de la población femenina, en este caso. Nos quedaría aquí en esta parte. Y tenemos, de los hombres, tenemos, ¿verdad? 9%. Un 9%. Y ahí lo vamos graficando precisamente. Aquí lo vamos representando. Por los indicios que tenemos ahorita, ¿qué tipo de pirámide crees tú que vamos a lograr? Déjame pensar, Zulmi, yo creería que es la primera que era expansiva. Ajá, sí, es cierto. Te fijas que nosotros vamos expandiéndonos, ¿verdad? En cuanto a la representación. Si te fijas, por ejemplo, sí, el 12% es entre las siguientes edades, ¿verdad? Entre la edad de 15, entonces quiere decir que nosotros nos vamos expandiendo y si tú te ves, tenemos el 10% de los hombres. Caballeros. Significa que en esta pirámide la población es joven. Entonces, y así va a ir, por lo que vamos viendo, va a ir casi que en aumento. Va en aumento, es decir, en este caso podría ser que disminuya. Porque si vemos que en su base, ¿verdad?, que en su base es una pirámide expansiva, significaría, de acuerdo a los porcentajes que nosotros podemos ver acá, que va disminuyendo. Entonces, por lo tanto, si tenemos una expansiva, ¿y qué nos quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Significa que tenemos una alta tasa de natalidad, pero tenemos una calidad, es decir, de la vejez que posiblemente no se llegue. No hay una alta probabilidad. Es decir, porque la esperanza de vida se vuelve baja en medida de que él va disminuyendo. Aumentando el número de edad. Así es. Ok, estoy aprendiendo bastante y me recuerda mucho a las gráficas que estamos viendo hoy en día, por ejemplo, con todo esto de lo que está pasando en la pandemia, que vemos estadísticas, vemos datos. Me imagino que hay mucha información así, pero que es más fácil entenderla por medio de unas gráficas. Así es. Por ejemplo, podría elaborarse, ¿verdad?, una gráfica como esta en el país para poder decir, de acuerdo a los rangos de edades, el porcentaje de personas que lamentablemente pudieron haber perdido la vida a causa de esta pandemia. Que es muy triste, pero se puede representar a través de una gráfica como esta. Y vemos que es muy útil entonces el tipo de pirámide poblacional. Es muy útil porque te permite poder representar la estructura poblacional,
¿verdad? Por edad y sexo, de acuerdo a los rangos, pero también es muy útil porque te permite hacer comparaciones. Al hacer comparaciones tú puedes saber sobre el pasado, ¿verdad? Sobre el presente y tomar decisiones al futuro. Entonces, para hacer como un resumen de todo lo que nos has enseñado, quisiera que nos dijeras cómo entonces podemos hacer nuestra propia pirámide poblacional. Bueno, la tarea que nos queda y que te quedará a ti hoy en este día es... Estoy lista para que hacer tú el hagas, ejercicio. que tú tienes que ir, ¿verdad? En tu colonia, tú vas a preguntar los rangos de las edades de las personas, de tus vecinos, ¿verdad? Claro, puedes hacerlo cuando ya no estemos en ese momento. Tú, cuando tengas los datos de las personas, ¿verdad? De las edades. O por llamada. O por WhatsApp o por llamadas, tú tendrás estos datos y tendrás los porcentajes. Luego, con esos datos que tú tienes, puedes elaborar tu propia representación de la estructura por edad y sexo de tu colonia. Bueno, muchísimas gracias, Zulma. La verdad que nos vamos a quedar nosotros aquí tratando de continuar esta gráfica. Nos vamos a despedir, pero por supuesto nos vamos a ver en nuestra próxima clase de sociales. Gracias, Zulma. No, gracias a ti. Nos vemos en la próxima. Un gusto. Chao.